todos, bienvenidos a un nuevo programa de Hablando con H. Como ya sabéis, este programa está estructurado en diferentes módulos. Ahora mismo estamos en el de experiencia cliente y es por ello que estamos de nuevo con Alexis Hancevich, CEO de BQRC. ¿Qué tal, Alexis? Bien, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en otro programa. Si te parece bien, vamos a hablar un poco de la reputación de la marca, la voz del cliente. Comenzamos. ¿Qué es la reputación de la marca? Mira, la reputación de la marca es, digamos que se construye a lo largo de mucho tiempo. Se va a componer desde la voz del cliente que hemos comentado en distintos programas y demás. Se va a componer de la calidad de los productos que estamos ofreciendo, de la calidad de la atención, de cómo despertamos y emocionamos a nuestros clientes, de esa publicidad boca a boca que se hace, pero que hay que tener en cuenta que hoy el boca a boca ya no es el boca a boca de antaño, ¿no? Es el boca a boca hoy, el boca a boca, sí, de persona a persona, pero a través de las redes, de foros y demás, ¿no? Entonces, la reputación de una marca es la consecución que se va a ir construyendo a lo largo del tiempo de todas las distintas acciones en las que una marca se va relacionando con un cliente, la experiencia que le genera y la vivencia cómo va despertando en esa relación, en esa vinculación entre la marca y sus clientes. Claro, pero aquí nos sale la pregunta de cómo se construye la reputación de la marca. Pues se construye en un muy largo plazo. O sea, lo primero que hay que tener claro es que la reputación de una marca no es algo que dices, oye, pongo una empresa y tengo la reputación de una marca. O sea, por más esfuerzo que quiera hacer, necesito tiempo, necesito que se construya de una forma sólida. Entonces, ¿cómo se va a construir? Un poco lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? Es decir, por todas esas analíticas que voy a ir realizando de las distintas fuentes de la voz del cliente, de las distintas maneras en las que me relaciono con mi cliente, la forma en cómo actúo, la calidad del producto, la calidad del servicio que vendo. O sea, todo esto va a ir componiendo la reputación de una marca. Vale, y creo que la siguiente pregunta que nos estamos haciendo todos es ¿cómo la medimos? Has dicho leyendo lo de la voz del cliente, pero ¿cómo? ¿Cómo se mide? A ver, hay muchas maneras de medirla, pero digamos así, tal vez la clave es la voz del cliente y para eso existen estudios de NPS, estudios de recomendación y otra serie de analíticas, ¿no? Pero lo primero que tenemos que entender es, hablamos hace un momento de que la reputación se construye a largo plazo. Entonces primero tenemos que entender qué pasa con mi cliente, qué experimenta mi cliente. Lo que hemos dicho otras oportunidades, escuchar, escuchar, escuchar y analizar. Entonces, lo primero es entender a mi cliente. Y para entender a mi cliente tengo que hacer estudios orientados al cliente. ¿Hablas de marketing tradicional o hablas del marketing nuevo de las redes sociales? Bueno, a ver, el marketing tradicional es un concepto que a mí ya no me gusta utilizar. O sea, el marketing tradicional está muy bien y se utiliza para determinadas cuestiones, pero hay otras en las que podemos decir que no es que ha muerto, pero que la innovación y el aporte de la tecnología ha cambiado toda esa forma de analizar, de experimentar y de vincularse. Entonces, cuando te hablo de estudios, por ejemplo, yo puedo hacer un estudio de notoriedad, independientemente si lo hago online, si lo hago en tienda o lo que sea, ¿no? Pero yo paso un estudio de notoriedad y de esa manera saber qué porcentaje de gente conoce mi marca, la considera, se plantea visitarme o se plantea comprar y empezar a hacer analítica de conversión y demás. Pero lo que no vale es continuar haciendo estudios por separado, estudios por sí solos. Siempre necesitas tener hilos conductores. Entonces, para mí, cuando hablo de analizar la reputación de una marca, tengo que tener en cuenta una serie de métricas o una serie de KPIs que son claves, que te lo puedo resumir básicamente en tres. ¿Cuáles Lo que serían? tenga que ver con satisfacción, el net de satisfacción de toda la vida, pero luego lo que es la parte de el nivel de recomendación, que la recomendación no solo es el NPS. El NPS es una de las analíticas de recomendación, pero hay que hacer analíticas de recomendación de todos los distintos canales de la voz del cliente. Como ya hemos comentado, el cliente se relaciona de muchísimas maneras y tenemos que ser capaces de analizar esas distintas maneras. Y luego es saber ese esfuerzo que está haciendo el cliente cuando busca de relacionarse. eh, eh, Tenemos que saber si ese esfuerzo termina siendo una experiencia positiva y negativa, porque estamos diciendo que la reputación se queda en el largo plazo. Y entonces, si yo tengo una satisfacción muy buena y tengo un nivel de recomendación muy bueno, pero empiezo a tener
algunas cuestiones que me están afectando, que empiezan a cansar a un cliente, que empiezan a desgastar, me va a traer consecuencias. Entonces, digamos que los 3 KPIs claves serían el estudio de satisfacción, estudios de recomendación y de voz de cliente y el Customer Effort Score. Es medir el esfuerzo que un cliente hace para vincularnos. Mira, Almudena, esto lo vemos día a día, lo experimentamos todos. Cuando vamos a un supermercado, mira, el modelo Mercadona, por ejemplo, que fue un poco el más revolucionario. Tú vas a un supermercado Mercadona y no encuentras el azúcar y buscas a una persona, a un empleado de Mercadona. Eso ya como cliente estás haciendo un esfuerzo, porque a lo mejor han cambiado el lineal, con lo cual ahora los productos están ordenados distintos, o a lo mejor yo no soy un cliente asiduo de ese establecimiento y voy muy cada tanto, entonces claro, voy y no sé dónde están los productos. Entonces a lo mejor hago un esfuerzo para localizar a un personal y preguntarle, oye, ¿dónde está el azúcar? Y no es lo mismo que me diga, está tantos pasillos delante, o que me diga, acompáñeme, y me lleva y me deja donde está el producto. Y ese es el modelo Mercadona. Y fíjate, ese esfuerzo, la diferencia es que se transforma en un éxito positivo. Entonces, no solamente como cliente hice un esfuerzo, pero la experiencia que me ha generado es positiva. Y cuando salgo, generalmente voy a comentar esas pequeñas cosas que hacen un valor diferencial en el servicio. Y eso es lo importante de la experiencia cliente. Entiendo que estos KPIs que acabas de Sí. decir, esos 3 fundamentales, se aplican independientemente del sector, del Sí, tipo sí, de negocio. a ver, independientemente del sector y del canal. Es decir, los 3 KPI siempre, o sea, siempre que una marca tenga relación con un cliente, o sea, la satisfacción actúa, la voz del cliente está y por supuesto en la analítica del desgaste de cliente es fundamental. Y esto, lo más curioso, cuando hablamos de desgaste de cliente, mira, nosotros desde el año 2012, en los distintos modelos que hemos ido creando de analíticas de cliente, todo lo que nosotros llamamos los entornos 360 Customer Vision Map, Business Vision Map, Brand Vision y demás, siempre tenemos en cuenta el esfuerzo cliente. Ahora, no sé por qué es un indicador que en España se utiliza muy poco. O sea, generalmente en España cuando hablas de cliente vas a escuchar satisfacción, vas a escuchar niveles de recomendación o el NPS, pero ¿eso solo es suficiente? O sea, en el mundo en el que vivimos hoy, con la tecnología, cómo corre, cómo avanzan todas las analíticas, las innovaciones, información en tiempo real, ¿es suficiente quedarnos con solo 2 KPIs analíticos que son muy importantes, pero no son determinantes? Porque en el cliente estamos hablando de reputación y es muy importante la reputación porque la reputación de una marca le va a permitir planificar un crecimiento sólido porque cuando tú tienes una reputación fuerte empiezas a tener un modelo sostenible. Pero ya conocemos marcas que han caído estando en su mejor momento de gloria. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de entender que su cliente cambia, que hay un relevo generacional, que tengo que estar como empresa, como empresario, como director, como trabajador, tengo que estar constantemente viendo qué está pasando con mi mercado. Y mi mercado es mi cliente. Y si mi cliente no se está renovando, en algún momento, por mejor reputación que tenga de una marca, voy a tener un problema. O sea, conocemos muchas marcas. Nokia, de una reputación excelente, desapareció del mercado porque se quedó sin clientes, porque despertó tarde todos los procesos de innovación. Es decir, cuando ya las compañías importantes ya están con sus modelos de smartphone y demás, pues Nokia se quería seguir en otras líneas. Y fíjate una marca que tenía muchísima reputación, cómo cayó en el mercado. En contrapartida, tenemos por ejemplo el Corte Inglés. El Corte Inglés viene de un modelo, o sea, tiene una reputación de marca impresionante y seguramente si se lo preguntas a tus abuelos, a tus padres, tiene una reputación muy sólida, muy fuerte. Pero sin embargo, por la edad que tienes, a ti y a tu entorno, ya no es la misma reputación que sienten tus padres. Y a medida que las generaciones son más pequeñas, va a ser peor todavía. Entonces, ¿qué ha hecho el Corte Inglés? Y esto se ha dado cuenta hace muy pocos años. El Corte Inglés hace muy pocos años que ha vuelto a innovar, que está empezando a reorganizar su negocio, a intentar gestionarse a un cliente más joven. Porque si tú no eres capaz de entender y ver ese relevo generacional que va a ser tu cliente de mañana, tampoco sirve que tengas una reputación de marca muy sólida, porque ¿contra qué la vas a llevar? Siempre necesitas poder hacer negocio, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta, construye una marca muy fuerte, pero no puedo descuidar a mi cliente.
Y el Customer Effort Score lo que te permite es anticiparte 3 y 5 años antes de que las cosas empiecen a suceder. O sea, te permite empezar a ver esos virajes, esos cambios, a detectar palancas que tienes que cambiar para que esa reputación se mantenga estable, pero que además tú, como empresario, seas capaz de ver y detectar qué movimientos sísmicos, y digo sísmicos porque te generan prácticamente un efecto terremoto en una compañía, está pasando con mi cliente. Porque si no soy capaz de ver y de tener una visión por lo menos 3 o 5 años antes de que las cosas sucedan, es muy difícil realizar un plan de acción que sea viable. O sea, en un negocio pequeño, el tiempo acción-reacción es mucho más rápido, porque la decisión la toma el dueño es el que está a lo mejor al frente de su negocio, de su tienda, o directamente es una empresa un poco de un tamaño más pyme, a lo mejor 50, 70 trabajadores, pero que digamos que el dueño tiene mucha participación. En una empresa grande, los tiempos son otros, es decir, tienen procesos mucho más complejos y el músculo de reacción es mucho más tardío, son menos flexibles. ¿Eso qué hace? Que esas necesidades de crear un plan de acción acorde al tipo de cliente y a lo que está sucediendo con mi cliente necesitan más tiempo para desarrollarse que si fuese una empresa pequeña o si es una empresa mediana. Por eso es importante analizar siempre esas acciones que empiezan a generar un desgaste en mi cliente, porque si mi cliente se desgasta, no hace falta tener una marca, no tengo negocio. Entonces necesito mirar. Entonces la relación reputación de marca, es decir, crear una marca con fuerza, reconocible y sostenible, es tan importante como tener un cliente con relevo generacional, actualizado, con una relación vinculante, y hoy más que nunca, es activar todos los factores emocionales, sensoriales. Por eso es importante entender que no podemos hablar de reputación de marca si no hablamos de analítica generacional de cliente también, porque uno va de las dos, es decir, ambas son para generar un futuro y una proyección de futuro en mi negocio. Muy interesante, de verdad, Alexis. Bueno, la verdad que son temas que a mí me apasionan, ¿qué quieres que te diga? Entonces me cuesta dejar de hablar, seguiría hablando horas, pero bueno, entendemos que es un programa y hay que intentar ir un poco más acotados. Como ya sabes, siempre tenemos un apartado, por así decirlo, del episodio que va dedicado a un consejo para un negocio. Sí. Y yo creo que esta vez sería muy interesante que ese consejo fuesen cosas o tips o consejos que quieras dar a una empresa para reducir el esfuerzo de sus clientes. Vale, mira, lo primero es, creo que en el programa anterior hablamos un poco de las fases de un Customer Journey, ¿no? Es decir, no importa el tipo de empresa pequeña, mediana, grande, tú tienes que saber cuáles son en los momentos de la relación de tu marca y tu cliente y en los momentos de la estancia del cliente con tu marca, bien sea en una tienda física o bien sea en una plataforma de e-commerce, tienes que tener claro cuáles son esos momentos claves, lo que llamamos el Customer Journey. Y definir esos, dentro de ese Customer Journey, los momentos de la verdad que te van a ayudar a encontrar esas pequeñas palancas para detectar cuando tengo un problema que empieza a afectar o que puede afectar la relación de mi marca y mi cliente en un futuro, pues tengo que ser capaz de verlo antes. Entonces, simplemente yo lo que diría es, cada uno conoce su negocio. No importa si eres el dueño o eres el director, tú conoces tu negocio. Y además hay consultores que te van a ayudar. Podemos ser nosotros, pueden ser otras empresas, pero lo importante es que, primero, entiendas cuál es tu modelo de negocio. Una vez que entiendes cuál es el modelo de negocio, fija cuáles son los momentos claves en esa relación y dentro de los distintos momentos claves, fíjate cuáles son los que tienen más impacto en la vinculación. Y eso es lo que tienes que ver. Mira, momentos críticos en casi todos los negocios es los tiempos de espera. O viene ser atendido o viene el momento de pagar. Eso es un momento que es crítico. Pues hay que saber trabajarlos. Pero también hay otras alarmas. Que las alarmas pueden ser una cuestión de portfolio, puede ser una cuestión de precios, puede ser entornos, o sea, puede ser un montón de cuestiones, ¿no? O simplemente puede ser por acciones que hace la competencia. Son acciones sobre las que yo no tengo control, pero eso no quiere decir que no las pueda estudiar. Entonces, simplemente miren, escuchen,
analicen, lo mismo que hablamos la otra vez. ¿Y para qué? Para conocer su negocio. Escuchar me permite entender, entender me permite crear, crear me permite generar planes de acción y planes de acciones me permiten empezar a hacer que los resultados cambien. Y eso es lo que necesitamos, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias Alexis por acompañarnos otro día más y muchas gracias a todos por ver otro episodio de Hablando con H. Nos vemos en el próximo episodio, que tenemos un invitado espectacular y no doy más sorpresas, ¿no?